Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 489 King Yao. Regular, Mahayana del séptimo nivel, 3. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, se dio cuenta de que realmente no recordaba este asunto. Aunque todavía no le agradaba Chen Qianxue, no quería pelear ni comparar notas con ella como solía hacerlo él. Con todo, la relación entre ellos dos se había vuelto más armoniosa. Como su relación se había aliviado, no había necesidad de que ella siguiera persiguiendo a Chen Qianxue. Chen Qianxue ya regresó, así que yo también regresaré de mala gana. Tan pronto como terminó de hablar, Qin Jiao ya había abandonado la secta Shengguo. No pasó mucho tiempo antes de que regresara al palacio Zengxin. Aunque estos dos lugares no pertenecían a la misma dinastía, ¿podría realmente llamarse esta distancia una distancia para su etapa de cultivo? Palacio Zengxin. Al igual que Chen Qianxue, Qin Jiao regresó abiertamente a su secta. Sin embargo, a diferencia de Chen Qianxue, no hubo conflicto entre Qin Jiao y el palacio Zengxin. Esto se debió a que la maestra de palacio del palacio Zengxin era su madre. Además, había muchos pilares de apoyo en el palacio Zengxin, y todos eran sus hermanos o hermanas mayores. En estas circunstancias, Qin Jiao prácticamente había crecido con una cuchara de oro en la boca. Nadie la había acosado desde que era joven. De esa manera, no habría ningún conflicto dentro de la secta. Su regreso incluso causó una pequeña sensación en la secta. Después de todo, Qin Jiao había abandonado el palacio Zengxin durante bastante tiempo. Cuando acababa de irse, el maestro de palacio del palacio Zengxin había enviado gente a buscarla, pero todos habían regresado con las manos vacías. Esto incluyó a algunos de los desafortunados hermanos mayores de Qin Jiao. Como no pudieron encontrarla en ese momento, el maestro del palacio los regañó cuando regresaron al palacio Zengxin. Hermanita, esta vez has estado fuera demasiado tiempo. ¿No estás siendo demasiado desleal? Madre nos maldecirá hasta la muerte en el palacio, mientras que tú te lo pasarás bien allí durante unos años. ¿Sí? Espera un minuto, hermanita, ¿en qué nivel de cultivación te encuentras ahora? ¿Por qué no puedo ver tu nivel de cultivo? Anuncios de Put Future. Silbido. Correcto. Si el segundo hermano no hubiera dicho nada, yo no habría reaccionado. Realmente no pude ver a través del cultivo de Little Sister. ... Los pocos hermanos que habían venido a interrogar a Qin Jiao de repente se dieron cuenta de que no podían ver a través de su cultivo. Todos quedaron impactados. Eso no debería ser el caso. Todos eran mucho mayores que Qin Jiao, y el mayor ya tenía unos cientos de años. Como su hermano mayor, ¿cuántos años tenía Qin Jiao este año? ¿Cómo podrían no saberlo? Había una diferencia de edad tan grande entre los dos, entonces, ¿por qué no podía ver a través de su etapa de cultivo? Lógicamente hablando, el talento de cultivo de todos era más o menos el mismo. Esto también significaba que cuanto mayor fuera, más poderosa sería su base de cultivo. Sin embargo, parecía que algo no estaba bien. Los labios de Qin Jiao se curvaron cuando vio las miradas confusas de sus desafortunados hermanos. Ella no ocultó su etapa de cultivo actual e incluso habló con un toque de orgullo. Levantó la cabeza y dijo, ¿quieres saber en qué nivel de cultivo estoy ahora? Ya que me preguntaste con tanta sinceridad, te diré que estoy en el séptimo nivel de Mahayana. Los hermanos de Qin Jiao quedaron estupefactos. Oye, ¿cuál es el significado de tus miradas? ¿Sospechas que te mentiría? ¿Crees que yo, un gran cultivador del séptimo nivel de Mahayana, necesito engañarte? Ustedes son solo algunos cultivadores del establecimiento de la fundación y del núcleo dorado. Qin Jiao vio que sus hermanos no parecían creer lo que ella acababa de decir y no pudo evitar gritar. Si no me creen, pueden preguntarle a mamá, HMPH. No te lo ocultaré, pero mamá sabe algo. Si dices delante de ella que soy un cultivador del séptimo nivel de la etapa Mahayana, ¿crees que madre no lo refutará? ¿O ustedes no tienen que ir? Qin Jiao parecía haber sentido algo. Tosió levemente y apartó la expresión de orgullo de su rostro. Aunque ella era mucho más fuerte que su madre. Sin embargo, todavía eran madre e hija. Ella todavía respetaba mucho a su madre. Esto no tenía nada que ver con la cultivación. Tampoco tuvo nada que ver con la fuerza. Anuncios de Put Future. En ese momento, apareció el maestro de palacio del palacio Zengxin. Después de todo, cuando Qin Jiao regresó al palacio Zengxin, todavía hubo una pequeña conmoción. Como maestra de palacio del palacio Zengxin, ella naturalmente estaba consciente de la conmoción y de lo que había sucedido.
Cuando volvió a ver a Qin Jiao, el maestro de palacio del Palacio Zengxin descubrió que todavía no podía ver a través del cultivo de su hija. No sabía qué tipo de oportunidad había tenido Qin Jiao, pero sabía que esta oportunidad era simplemente aterradora. La maestra de palacio del Palacio Zengxin ignoró a sus hijos. Tenía los ojos fijos en Qin Jiao y se sentía un poco incómoda al mirarla. ¿Cuál es tu nivel de cultivo actual?, preguntó de repente el maestro de palacio. Séptimo nivel de la etapa Mahayana. El tono de Qin Jiao era mucho más normal cuando habló con el maestro de palacio del Palacio Zengxin. También respondió honestamente a las preguntas de su madre. Al igual que ella había respondido a sus hermanos, ella no ocultó su cultivación. ¿Qué? La maestra del Palacio Zengxin quedó desconcertada y no pudo evitar preguntar de nuevo. ¿Qué nivel de cultivo? Etapa Mahayana, séptimo nivel, respondió Qin Jiao nuevamente. El maestro de palacio del Palacio Zengxin guardó silencio. Porque sabía que Qin Jiao tenía un gran secreto, es decir, que las 4 palabras séptimo nivel, etapa Mahayana de la boca de su hija básicamente no eran inventadas. En otras palabras esta hija suya, después de no verla durante mucho tiempo, ya había pasado de la etapa del alma naciente a la etapa Mahayana. Silbido. Aunque la maestra del Palacio Zengxin estaba extremadamente tranquila y serena, no pudo evitar jadear en su corazón. Fue suficiente para mostrar lo sorprendida que estaba. Las miles de palabras en su mente finalmente se convirtieron en 2 palabras. Muy bien. Los hermanos de Qin Jiao quedaron estupefactos por su reacción. No esperaban tal reacción por parte de su madre. ¿No crees que la hermana está mintiendo? Lógicamente hablando, su madre odiaba que la gente mintiera. Incluso si la persona que mintiera fuera su propia hija, normalmente reprendería a la otra parte. Pero la madre no reprendió a la hermana. En cambio, dijo, es bastante bueno. Espera un minuto. De ninguna manera. ¿Será que su hermana pequeña no estaba mintiendo? ¿Sucedió realmente algo tan escandaloso y mágico? 490. El desempeño de las 3 herramientas humanas no fue malo. 1. Con el paso del tiempo, el tiempo de reutilización de 24 horas finalmente terminó. Qin Jiao no perdió mucho tiempo en el mundo real y no quería perder el tiempo en el mundo real. Había comenzado una nueva ronda de cultivo inmortal simulado. Sabía que Chen Qianxue debía haber comenzado una nueva ronda de cultivo simulado. Probablemente había vivido en el simulador durante cientos de años. En tales circunstancias, si no ingresaba rápidamente al simulador de cultivo y comenzaba una nueva ronda de simulación de cultivo, Chen Qianxue la superaría nuevamente después de que finalmente la hubiera superado una vez en el simulador. Detestable. ¿Cómo pudo ella, Qin Jiao, permitir que esto sucediera? Este tipo de cosas nunca sucedería frente a ella. Por lo tanto, ingresó al simulador de cultivo sin pensarlo 2 veces. Edad 0, Qin Jiao comenzó una nueva vida de cultivo simulada. Nació en una familia rica. El padre de Qin Jiao había gastado mucho dinero para encontrar un cultivador individual de refinamiento de Qi para que fuera su tutor de cultivo, tratando de convertir a Qin Jiao en un cultivador inmortal. Los padres de Qin Jiao en esta vida no sabían que incluso si no prepararan un tutor de cultivo inmortal para Qin Jiao aún tendría la capacidad de dar un paso en el camino del cultivo inmortal. Incluso podría caminar más y más lejos en el camino del cultivo inmortal que cualquier otra persona. A los 9 años, el cultivo de Qin Jiao ya superó a su llamado tutor de cultivo inmortal. Su aterrador talento de cultivo inmortal sorprendió a un grupo de personas. También fue por esto que Qin Jiao fue elegido por una secta de cultivo inmortal. A los 10 años, Qin Jiao, quien se unió a esta secta de cultivo inmortal, sabía que el maestro de secta era una mujer. Se dijo que ella era una fuerte cultivadora inmortal en la etapa núcleo dorado. Y se dijo que no le tomaría mucho tiempo llegar a la etapa del alma naciente. La razón por la que eligió unirse a una secta fue porque quería tener una fuerza que la protegiera cuando estaba débil. De esta manera, ella podría cultivarse de una manera más estable. A los 50 años, el cultivo de Qin Jiao ya había llegado al 5.º nivel del establecimiento de la fundación. Estaba muy satisfecha con su talento de cultivo inmortal en esta vida. En cuanto a los asuntos de la secta, a Qin Jiao no le importaba. Ni siquiera estaba interesada en el nombre del maestro de secta. Anuncios de Put Future. A los 60 años, ocurrió un gran evento en la secta en la que estaba Qin Jiao. El maestro de secta de esta secta de cultivo inmortal se abrió paso hasta la etapa del alma naciente y se convirtió en un cultivador inmortal en la etapa del alma naciente.
Fue en este momento que Qin Jiao, que nunca había estado interesado en los asuntos de la secta, descubrió cuál era el nombre del maestro de la secta. Chen Qianxue. Qin Jiao se sorprendió. Cuando esas tres palabras entraron en sus oídos, Qin Jiao quedó atónita en el acto. Su rostro estaba lleno de incredulidad y murmuró en estado de shock. No puede ser, ¿verdad? No puede ser una coincidencia, ¿verdad? Eso es imposible. El mundo del cultivo en el mundo del cultivo simulado es tan grande, ¿cómo puede haber tal coincidencia? Creo que es solo el nombre. Después de todo, este nombre no es particularmente raro. Hay tanta gente en el mundo de los cultivadores. Es normal que haya cientos, miles, decenas de miles o incluso cientos de miles de Chen Qianxue. Con el rostro lleno de signos de interrogación, Qin Jiao decidió encontrarse con el maestro de secta. Aunque ella era solo una discípula de la secta, no estaba calificada para encontrarse con el maestro de la secta. XT. Pero la maestra de secta de esta secta, después de llegar a la etapa del alma naciente, aún tendría que mostrar su rostro, porque esto podría aumentar la cohesión de la secta. Qin Jiao quería aprovechar esta oportunidad para ver cómo era el maestro de secta desde la distancia. ¿Se veía exactamente como la recordaba? Espero que no se vean exactamente iguales. Detestable. Anuncios de Put Future. Sin embargo, sucedió lo que ella temía. Cuando Qin Jiao vio el rostro familiar, se frotó los ojos con incredulidad. Cuando volvió a concentrarse, seguía siendo el mismo rostro familiar. Qin Jiao estaba completamente desesperado. Dios mío, podrían chocar entre sí. Y lo más vergonzoso fue que en realidad era discípulo de una secta establecida por Chen Qianxue. ¿Significaba esto que ella era una generación menor que Chen Qianxue en este cultivo simulado? Eso no está bien. Chen Qianxue era la maestra de esta secta y ella era la discípula de esta secta. Además, ella era el tipo de discípula que mantenía un perfil muy bajo y no revelaba su aterrador talento en el cultivo inmortal. Eso significaba que su antigüedad podría estar a más de un nivel de distancia de Chen Qianxue, o tal vez incluso varias generaciones menos. Esto fue aún más difícil de aceptar para ella. En ese momento, Qin Jiao solo quería ocultar su presencia y cubrirse la cara. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que ya era demasiado tarde. Debería haberse cubierto la cara antes. Esto se debió a que sintió que una sensación divina la envolvía. ¿Quién más podría ser sino Chen Qianxue? La vergüenza y la vergüenza extremas llenaron todo el cuerpo de Qin Jiao. Luego, vio a Chen Qianxue en la distancia y una sonrisa que le hizo reflexionar apareció en su rostro. 491 El desempeño de las tres herramientas humanas no fue malo. 2. Esto hizo que Qin Jiao se sintiera aún más avergonzado. ¡Qué odioso! Por la noche, Chen Qianxue y Qin Jiao se encontraron. Esto realmente no es una coincidencia ordinaria. El mundo de la cultivación en el mundo simulado es tan grande que tú y yo podemos conocernos. Y la forma en que me conociste es tan extraña. ¿Cómo te uniste a mi secta? Dijo Chen Qianxue tan pronto como vio a Qin Jiao. Qin Jiao guardó silencio. XT. La comisura de su boca se torció y Qin Jiao dijo impotente. Solo quería encontrar al azar una secta a la que unirme y luego superar el sentimiento de debilidad en la etapa inicial. ¿Quién hubiera pensado que esta secta sería realmente tuya? ¿Por qué tienes el corazón para iniciar una secta? Yo no creé esta secta, respondió Chen Qianxue. Fue mi madre quien lo creó mientras simulaba el cultivo inmortal. Acabo de heredar su manto y su posición como maestra de secta. Desde que te uniste a mi secta, aún estaré más inclinado a darte algunos de los recursos de cultivo necesarios. Si estás aquí, no pasará mucho tiempo antes de que la secta que heredo tenga un cultivador inmortal en etapa mahayana adicional, dijo Chen Qianxue con una sonrisa. Chen Qianxue conocía muy bien a Qin Jiao. Basado en la vida anterior de Qin Jiao de simular el cultivo inmortal, era básicamente una certeza que Qin Jiao pasaría a la etapa mahayana con esta simulación. Qin Yang murmuró. No es tan fácil llegar al escenario mahayana. Para entonces, supongo que habría tenido decenas de miles de años. Incluso podría tener cientos de miles de años. Después de que Chen Qianxue y Qin Jiao tuvieron una breve reunión, ambas partes comenzaron su propio cultivo. A los 300 años, Qin Jiao llegó al núcleo dorado del séptimo nivel. Esta vez, el talento de cultivo inmortal del cultivo inmortal simulado fue más poderoso de lo que había imaginado. Además, con su relación con Chen Qianxue, todos los recursos de cultivo de la secta estaban inclinados a su lado. Esto hizo que el cultivo de Qin Jiao fuera aún más fluido.
A los 600 años, Qin Jiao logró abrirse paso hacia el alma naciente. Un cultivador de primer nivel en la etapa alma naciente que tenía poco más de 600 años. Era unas décadas más joven que Chen Qianxue en aquel entonces. Esto hizo que Qin Jiao se emocionara mucho, porque su talento de cultivo inmortal era incluso más poderoso que el de Chen Qianxue. Anuncios de Put Future. A los 2000 años, Qin Jiao llegó al quinto nivel de la etapa del alma naciente. Sintió que no estaba lejos del nivel 6 del estado del alma naciente. Es posible que solo necesite otros 100 años de cultivo antes de poder abrirse paso. A los 5000 años, Qin Jiao, que ya se encuentra en el 10º nivel de la etapa del alma naciente, se está preparando para avanzar a la etapa de la deidad. Debido a que ha estado con Chen Qianxue durante esta simulación de cultivo inmortal, sabe muy bien que Chen Qianxue ya pasó la etapa de formación del alma. Si no trabaja más duro, probablemente Chen Qianxue la dejará atrás. 5500 años, llegar al primer nivel de formación del alma a esta edad definitivamente no fue una tarea fácil para Qin Jiao. A esa edad, con tal etapa de cultivo, sería suficiente para causar una gran sensación en todo el mundo del cultivo. Después de todo, en el mundo del cultivo inmortal, hay muchas personas de esta edad que solo están en la etapa Yuanying, pero Qin Jiao ha alcanzado el primer nivel de la etapa de formación del alma. Esto es suficiente para mostrar cuán exagerado es su talento de cultivo inmortal. 10.000 años, cuando alcanzó esta edad, el cultivo de Qin Jiao ya había llegado al tercer nivel de la etapa de formación del alma. Qin Jiao, que había llegado a esta etapa, estaba muy emocionada, porque su cultivo ahora estaba al mismo nivel que el de Chen Qianxue. 11.000 años, pero su emoción no duró mucho, porque Chen Qianxue ya alcanzó el cuarto nivel de la etapa de formación del alma, mientras que Qin Jiao todavía está luchando en el tercer nivel. 20.000 años, Chen Qianxue ya ha llegado al noveno nivel de la etapa de formación del alma. Qin Jiao también se encuentra en el noveno nivel de la etapa de formación del alma. 25.000 años, ambos lados se estaban preparando para avanzar hacia la etapa Mahayana casi al mismo tiempo. Chen Qianxue llegó al escenario Mahayana más de 20 años antes que Qin Jiao. Chen Qianxue tuvo éxito. Aunque Qin Jiao llegó a la etapa Mahayana más de 20 años después que Chen Qianxue, también fue muy fluido y exitoso. Al mismo tiempo, en un lugar que ninguno de los dos conocía, Fu Xuangni llegó al cuarto nivel del escenario Mahayana. En el mundo real, Bai Yi estaba muy satisfecho con el desempeño de las 3 herramientas humanas en el simulador de cultivo. Además, se dio cuenta de que su desempeño parecía ser incluso mejor que la última vez que simularon el cultivo inmortal. Fu Xuangni tenía menos de 100.000 años, pero ya había llegado al cuarto nivel de la etapa Mahayana. Chen Qianxue y Qin Jiao tenían solo 20.000 años, pero ya estaban en la etapa Mahayana. Anuncios de Put Future. A este ritmo, podría obtener una recompensa mayor después de que terminara la simulación de cultivo inmortal. Las 3 herramientas humanas en el simulador no sabían que había un cerebro que vigilaba cada uno de sus movimientos. Chen Qianxue y los demás todavía estaban trabajando duro en su cultivo. A la edad de 30.000 años, Chen Qianxue llegó al segundo nivel de la etapa Mahayana. Cuando su cultivo alcanzó la etapa Mahayana, su talento en el cultivo inmortal fue algo insuficiente. Desde el primer nivel de la etapa Mahayana hasta el segundo nivel, en realidad pasó casi 10.000 años. 41.000 años, han pasado otros 11.000 años y Chen Qianxue ha llegado al tercer nivel de la etapa Mahayana. Menos de 1000 años después de su avance, Qin Jiao también alcanzó esta etapa de cultivo como ella. A los 50.000 años, Chen Qianxue obtuvo accidentalmente una oportunidad relativamente grande. A través de esta oportunidad, ella solo usó 9.000 años para avanzar al cuarto nivel de la etapa Mahayana. 54.000 años, la oportunidad que había obtenido anteriormente todavía jugó su papel final e instó a Chen Qianxue a avanzar al quinto nivel de la etapa Mahayana. En este momento, Qin Jiao acababa de pasar a la etapa de cultivo del nivel 4 de la etapa Mahayana. Debido a que Chen Qianxue tuvo la suerte de tener esta oportunidad, la brecha entre sus niveles de cultivo se ha ampliado. Esto hizo que Qin Jiao sintiera mucha envidia, pero también estaba indefensa. ¿Quién le pidió suerte para no ser especialmente buena? No podría aprovechar la oportunidad que Chen Qianxue había obtenido, ¿verdad? Ella no haría algo tan inculto. 56.000 años, Chen Qianxue y Qin Jiao todavía estaban trabajando duro para un cultivo superior, mientras que, por otro lado, Fu Xuangni había llegado al séptimo nivel de la etapa Mahayana en este momento.
A la edad de 66.000 años, Chen Qianxue llegó al sexto nivel de Mahayana después de más de 10.000 años de duro cultivo. La distancia entre ella y Qin Jiao era cada vez mayor. Esto hizo que Qin Jiao se sintiera un poco ansiosa, pero rápidamente recordó cómo había terminado en la simulación de cultivo inmortal. Para no crear ningún demonio mental a partir de su cultivo, Qin Jiao reprimió la inquietud en su corazón. 70.000 años, Qin Jiao también llegó al sexto nivel Mahayana. Edad 94.000, Chen Qianxue llegó al séptimo nivel de la etapa Mahayana. Y Qin Jiao todavía está en el sexto nivel de Mahayana, pero no está muy lejos del séptimo nivel. 100.000 años, Fu Xuangni llegó al octavo nivel de la etapa Mahayana. Ya estoy en el octavo nivel de la etapa Mahayana. Estoy a solo una etapa de cultivo de alcanzar el mismo nivel que la simulación de cultivo inmortal la última vez. Y esta vez, solo se necesitaron 100.000 años para alcanzar tal etapa de cultivo. En otras palabras, en otras decenas de miles de años como máximo, será lo mismo que el último cultivo inmortal simulado. En ese momento, podré convertirme en un cultivador Mahayana de noveno nivel de 100.000 años. Para ser honesto, con tal etapa de cultivo, 100.000 años deberían considerarse muy jóvenes. Ser joven significa que aún puedes intentar avanzar hacia etapas superiores de cultivo. Fu Xuangni, que ya había llegado al octavo nivel de la etapa Mahayana, murmuró para sí misma. Tal vez esta vez pueda romper el récord de cultivo de la simulación de cultivo inmortal anterior y alcanzar el décimo nivel de la etapa Mahayana. 492 Un extraño equilibrio, 1. Fu Xuangni ha vivido en el simulador de cultivo inmortal durante más de 100.000 años. Anteriormente, el simulador había indicado que ella tenía 100.000 años y había llegado al octavo nivel Mahayana. Estos 100.000 años no se referían a los 100.000 años de su lado. Tenía 100.000 años por parte de Chen Qianxue. Los Fu Xuangni en el simulador eran decenas de miles de años mayores que Chen Qianxue y Qin Jiao. También fue porque había vivido en el simulador durante tanto tiempo que su nivel de cultivo era tan alto. En el mundo de cultivo inmortal simulado, el cultivo de Mahayana de 8 niveles era definitivamente la existencia más importante en el mundo de cultivo inmortal. No había nadie en todo el mundo del cultivo inmortal que pudiera compararse con el actual Fu Xuangni. Esto significaba que ahora ella era el ser más poderoso en el mundo del cultivo. Si uno dijera que ella era la persona número uno del mundo. No fue demasiado. Sin embargo, no tenía ningún interés en el llamado número uno del mundo. Estaba obsesionada con la cultivación y no le importaba el llamado título. No importaba si le dieron el título o no. Anuncios de Put Future. ¿Un título tan inútil podría mejorar su cultivo? Obviamente, esto era imposible, por lo que a Fu Xuangni no le importaba esto. Cuanto más me cultivo, más lenta se vuelve mi velocidad de cultivo. El yo actual quiere cultivarme desde el octavo nivel hasta el noveno nivel de la etapa Mahayana. No sé cuántos años llevará deshacerme de él. Podrían pasar entre 50.000 y 60.000 años, o incluso 100.000 años. No es imposible. Después de todo, este tipo de velocidad de cultivo ya es lenta hasta un punto inconcebible. Sin embargo, en comparación con la velocidad de cultivo del cultivo inmortal simulado la última vez, el talento de cultivo inmortal esta vez sigue siendo un poco mejor que la última vez. En este punto, no había nada de qué estar insatisfecho. Después de todo, su velocidad de cultivo fue mucho más rápida que la última vez. Fu Xuangni desechó todos los pensamientos que la distraían. Necesitaba entrar en un estado de cultivo a puerta cerrada. A los 16.000 años, Fu Xuangni entró una vez más en un estado de cultivo a puerta cerrada. Esta vez, decidió dedicarse al cultivo a puerta cerrada durante 30.000 años. Esta era la primera vez que se dedicaba al cultivo a puerta cerrada en tanto tiempo. ¿Qué tipo de cosecha obtendría de este cultivo prolongado a puerta cerrada? Ella no lo tiene particularmente claro ahora. 19.000 años, después de 30.000 años de cultivo a puerta cerrada, Fu Xuangni finalmente supo lo que había ganado. Hizo que su base de cultivo mejorara incluso más que antes, y su estado mental fuera incluso mejor que antes. Si hay una distancia de 1000 millas entre el nivel 8 y el nivel 9 de la etapa Mahayana, entonces, después de 30.000 años de cultivo a puerta cerrada, ella ha cortado estas 1000 millas a solo 600 millas. 200.000 años, Chen Qianxue, que estaba muy lejos sin el conocimiento de Fu Xuangni, ya había llegado al octavo nivel de la etapa Mahayana. Su nivel de cultivo ha alcanzado el mismo nivel que el actual Fu Xuangni.
230.000 años, cuando Fu Xuangni todavía estaba inmerso en el cultivo a puerta cerrada, Qin Jiao, que estaba quién sabe a cuántas millas de distancia, también irrumpió en este reino de cultivo. Anuncios de Put Future. Los reinos de cultivo de las tres herramientas humanas del simulador de cultivo inmortal han alcanzado un equilibrio extraño en este momento. 270.000 años, después de 40.000 años completos, Fu Xuangni rompió este extraño estado de equilibrio. Fu Xuanzhen comenzó a abrirse paso hacia el reino de cultivo del nivel 9 de la etapa Mahayana. Esta vez, el avance fue inusualmente fluido. En menos de 1000 años, pasó del octavo nivel al noveno nivel de la etapa Mahayana. Fu Xuangni está en el noveno nivel de la etapa Mahayana. El proceso de cultivo es extremadamente difícil y el tiempo invertido es sin precedentes. Sin embargo, el proceso de avance fue inusualmente fluido. Podría ser porque su base era más sólida o podría ser porque tuvo suerte. En cualquier caso, cualquier motivo es posible. No importa lo que sea, finalmente lo logré. Mi cultivo ha alcanzado el mismo nivel que la última vez que simulé el cultivo. Todavía es algo por lo que estar feliz. Aunque no mejoré, al menos no retrocedí. Fu Xuangni estaba bastante satisfecha con su desempeño en este cultivo inmortal simulado. Por supuesto, ella no se detendría aquí. Ahora estaba mirando un reino de cultivo superior. La etapa de cultivo superior a esta sería el 10º nivel de la etapa Mahayana. Esta fue la última etapa de cultivo por debajo de la etapa inmortal. No podía permitirse el lujo de ser descuidada ahora. Tuvo que usar todas sus fuerzas para abrirse paso hacia este reino de cultivo. 300.000 años, después de 30.000 años, Fu Xuangni finalmente estabilizó su reino de cultivo. Después de eso, comenzó a cultivarse en reclusión durante 100.000 años. Así es, esta vez ha decidido recluirse durante 100.000 años y ya está preparada para ese tiempo. XT. 400.000 años, Fu Xuangni, que salió de la reclusión, descubrió que su reino de cultivo había progresado. Sintió que realmente tenía la oportunidad de avanzar hacia el cultivo del 10º nivel de la etapa Mahayana. Después de saber esto, no importa cuán lento sea su progreso en el cultivo, está llena de motivación. También fue en el mismo año que Chen Qianxue y Qin Jiao alcanzaron el 9º nivel de la etapa Mahayana. Los reinos de cultivo de las tres herramientas humanas han vuelto a entrar en un estado de equilibrio. 493 Un extraño equilibrio, 2. Edad 500.000, el tiempo en el simulador ha vuelto a cruzar los 100.000 años. Esta es también la primera vez que Fu Xuangni vive tanto tiempo en Immortal Cultivation Simulator. Después de que Fu Xuangni salió de la reclusión, se sorprendieron gratamente al descubrir que se estaban acercando cada vez más al 10º nivel de la etapa Mahayana. A los 530.000 años, comenzó a avanzar hasta el 10º nivel de la etapa Mahayana. Esta vez, el avance del reino fue tan fluido como siempre y no hubo obstáculos durante el proceso. Esto también significa que el avance de Fu Xuangni esta vez ha sido exitoso. Fu Xuangni ha llegado al 10º nivel de la etapa Mahayana. Finalmente logré avanzar después de cultivar durante más de 200.000 años. Afortunadamente, esos 200.000 años no fueron en vano. ¿Es este el poder de un Mahayana de 10º nivel? Siento que es mucho más poderoso que un Mahayana de 9º nivel. Fu Xuangni estaba muy feliz, estaba tan feliz que se rió a carcajadas. Después de todo, fueron más de 200.000 años de cultivo amargo. Ahora que finalmente había llegado a un reino superior, ¿cómo podría no ser feliz? ¿Cómo podría no ser feliz? Al mismo tiempo, irrumpir en este reino también significó que su carrera de cultivo inmortal básicamente había terminado. Esto se debió a que ya no existía ningún reino de cultivo normal que pudiera permitirle abrirse paso. El reino sobre ella ya se había separado de las filas del cultivo inmortal. Porque ese era el nivel de un inmortal. Ahora, solo quedaba un último paso para que Fu Xuangni trascendiera la tribulación y se convirtiera en un inmortal. Anuncios de Put Future. Al otro lado del simulador, Qin Jiao no sabía que Fu Xuangni no estaba lejos de ascender. En ese momento, Qin Jiao acababa de salir de su cultivo a puerta cerrada. Esta vez, Qin Jiao sintió que había ganado algo con su cultivo a puerta cerrada. Aunque la cosecha no fue particularmente mucha, ya era muy bueno tener un poco de cosecha, no importa que, era mucho mejor que tener su nivel de cultivo estancado, ¿verdad? Si la base de cultivo de uno progresara lentamente, todavía habría algún progreso. Sin embargo, una vez que la base de cultivo de uno se detuviera, realmente se detendría. Es bueno.
El talento de cultivo de esta simulación de cultivo inmortal es incluso mejor que el anterior. Es como si mi cultivo hubiera dejado de moverse. Este tipo de cosas nunca había sucedido antes. Si ese es el caso, murmuró Qin Fen, ¿no significa esto que tendré la oportunidad de pasar al 10º nivel de la etapa Mahayana? Después de todo, basándome en mis sentimientos personales, no creo que esté muy lejos del 10º nivel. Así es, pensó que solo necesitaba cultivarse durante decenas de miles de años como máximo antes de poder avanzar a un reino de cultivo superior. Y ese reino de cultivo superior era el reino de cultivo del 10º nivel de la etapa Mahayana. Mahayana del 10º nivel. Ella había estado soñando con abrirse paso hacia ese reino legendario. Porque una vez que uno llegaba a ese reino, significaba que el siguiente paso sería cruzar la tribulación y ascender. Y lo más importante, si no logro llegar a ese reino lo antes posible, Chen Qianxue tendrá que hacerlo. Si dejo que Chen Qianxue llegue a ese reino más rápido que yo, seré tan odioso. Todavía no estoy dispuesto a aceptar esto. Qin Jiao sabía que su nivel de cultivo actual era el mismo que el de Chen Qianxue. Anuncios de Put Future. Por tanto, no podía perder más tiempo. Qin Jiao respiró hondo. Después de calmarse, comenzó una nueva ronda de cultivo a puerta cerrada. 500.000 años, Qin Jiao ha estado recluido en el simulador de cultivo inmortal durante decenas de miles de años. Qin Jiao siente que está a solo medio paso del 10º nivel del reino Mahayana, pero este medio paso la hace muy cautelosa. XT. Porque sabía que si no lograba abrirse paso, tendría que esperar hasta el próximo cultivo simulado. Y la próxima vez que quiera llegar a este reino en el cultivo inmortal simulado, probablemente tomará cientos de miles de años. Qin Jiao sintió que debería suprimir un poco su reino de cultivo actual y esperar un momento más adecuado para llegar al 10º nivel Mahayana. Ella hizo lo mismo. Edad 520.000, después de suprimir su reino de cultivo actual durante 20.000 años completos, Qin Jiao finalmente no pudo reprimirlo más. Sin embargo, en ese momento, recibió una noticia de Chen Qianxue. Chen Qianxue ha logrado llegar al 10º nivel de la etapa Mahayana. Qin Jiao quedó atónito. ¿Qué? Qin Jiao, que había pensado que esta vez podría aprovechar la oportunidad para superar a Chen Qianxue, de repente quedó estupefacta. Nunca había pensado que Chen Qianxue realmente llegaría al 10º nivel de la etapa Mahayana antes que ella. Con la personalidad de Chen Qianxue, ¿no debería esta chica seguir yendo a lo seguro? ¿Por qué de repente se abrió paso tan precipitadamente? Y lo había conseguido. Ah, esto. Qin Jiao jadeó. ¿No significa eso que soy yo el que está abajo? Eso no está bien, no sé si dos de ellos habían llegado al 10º nivel de la etapa Mahayana. Sin embargo, Fu Xuangni debería haber vivido cientos de miles de años, e incluso simuló el cultivo inmortal decenas de miles de años antes que nosotros. Eso significa que la probabilidad de que Fu Xuangni también sea un cultivador del 10º nivel de la etapa Mahayana es bastante alta. Soy realmente el último. Esto fue incómodo. Afortunadamente, Qin Jiao ya estaba acostumbrado a que sucedieran este tipo de cosas. En realidad, su corazón no fluctuó demasiado y este incidente la había motivado aún más. Qin Jiao de repente se dio cuenta de que la vacilación en su corazón había desaparecido. 494 Un extraño equilibrio, 3. Lo que la reemplazó fue una actitud muy decisiva. Sintió que debía pasar al 10º nivel de la etapa Mahayana. Y eso era exactamente lo que ella estaba haciendo. Edad 52,2000. Esta vez, desde el 9º nivel hasta el 10º nivel de la etapa Mahayana, el tiempo transcurrido fue de hasta 2000 años. Pero tal vez fue gracias a estos 2000 años que Qin Jiao logró atravesar con éxito el 10º nivel de la etapa Mahayana. En el simulador, los reinos de cultivo de las tres herramientas humanas han vuelto a alcanzar el mismo estado. Jajaja. Efectivamente, no estoy tan lejos. También puedo llegar a este reino. Qin Jiao estaba muy feliz. Sentía como si hubiera tocado la cima de un practicante. Si subo un reino, será el reino de cultivo para cruzar la tribulación y el ascendente. Honestamente, ¿realmente puedo cruzar la tribulación y ascender en el simulador de cultivo inmortal? Si asciendo en el simulador, ¿qué tipo de recompensa puedo obtener en realidad? Los ojos de Qin Jiao se iluminaron cuanto más pensaba en ello. Sin embargo, para ser honesta, ella ni siquiera tenía un plan en su corazón sobre cómo cruzar la tribulación y ascender. Nadie podía brindarle cierta experiencia y nadie podía decirle cuál era el siguiente paso.
¿Podría ser que pudiera seguir trabajando duro y cultivándose paso a paso como antes? ¿O hubo algún otro factor además del cultivo? Qin Jiao se rascó la cabeza. Su rostro estaba lleno de confusión. Olvídalo, no tiene sentido pensar tanto. Esta vez pude avanzar hacia el cultivo del 10º nivel de la etapa Mahayana, que ya es muy rentable. En cuanto al siguiente paso para cruzar la tribulación celestial y el ascendente, lo probaría casualmente. No importa si fallo. A lo sumo, tendré que intentarlo de nuevo en el próximo cultivo simulado. Pero si hay una pequeña posibilidad de que pueda tener éxito, entonces podré ascender. Eso fue una tribulación. Después de ascender, sería una existencia inmortal. Ese es un inmortal que solo existe en mitos y leyendas. Anuncios de Put Future. Qin Jiao respiró hondo. No sabía si los inmortales existían en el mundo real. Pero Qin Jiao sabía que en el simulador de cultivo inmortal, había existencias como inmortales. La versión antigua antes de la actualización del simulador. Había un inmortal que ya había ascendido, ¿verdad? Aunque nunca lo había visto en persona, él estaba en el simulador y realmente existía. No pienses demasiado, continúa trabajando duro en tu cultivación. Chen Qianxue debería estar trabajando duro para cultivar las banderas duales ahora. Ella también debería intentar cruzar la tribulación y ascender. No puedo quedarme atrás demasiado. El tiempo pasó rápidamente. 100 años, 1000 años o incluso 10.000 años parecían extremadamente cortos en este momento. Era como si hubieran pasado decenas de miles de años en un abrir y cerrar de ojos. Fu Xuanni había estado en el 10º nivel Mahayana durante 50 a 60.000 años. Para ser honesta, ella no tenía ningún concepto de trascender las tribulaciones y ascendente. Solo podía usar el método más estúpido, que era sumergirse en la cultivación. Después de eso, cultivó durante decenas de miles de años. Luego, rápidamente descubrió que su método no parecía ser particularmente útil. XT. Al principio, su cultivo todavía era algo útil. Aunque el progreso de su cultivo fue particularmente lento, al final todavía hubo algo de progreso. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, se dio cuenta de que su cultivo en realidad había dejado de moverse. Era como si se hubiera topado con unos grilletes inquebrantables. Fu Xuanni se dio cuenta de que habían entrado en un período de cuello de botella. Anuncios de Put Future. Sin embargo, ¿qué tipo de método podría utilizarse para superar este cuello de botella y romper este grillete? Para ser honesta, ella no tenía buenas ideas. No me digas que además de cultivarme, también necesito mejorar mi comprensión. Si uno tuviera que confiar en la comprensión, entonces la dificultad sería incluso mayor que la del cultivo. Esto se debe a que todo es cuestión de suerte. Si tengo suerte, podré obtener algo de información incluso si solo estoy comiendo o bebiendo. Sin embargo, si tengo mala suerte, incluso si me piden que comprenda las montañas y los ríos, probablemente será inútil si me piden que comprenda las leyes de cultivo. En otras palabras, si quiero cruzar la tribulación y ascender, la suerte también ocupa una gran proporción de la ecuación. Incluso se puede decir que ocupa la mayor proporción. No todos los cultivadores en el 10º nivel de la etapa Mahayana tienen derecho a cruzar la tribulación y ascender. Si ese es el caso, ¿no es demasiado grande la dificultad de la ascensión? Me temo que se necesitarán millones de años para producir un cultivador inmortal que pueda ascender. Incluso podrían ser necesarias decenas de millones de años para producir una persona así. Fu Xuanni no pudo evitar respirar profundamente. Obviamente, ella no sabía si era una persona tan afortunada. Si ese fuera el caso, entonces todo estaría bien. Si no, ¿no sería una pérdida de tiempo el siguiente tiempo? La vida útil de un cultivador mahayana de 10º nivel era de hasta 1.000.000 de años. En el mundo de cultivo inmortal simulado, podría vivir otros 700.000 a 800.000 años. En el siguiente período de tiempo, si no tuviera suerte, realmente habría desperdiciado cientos de miles de años. Suspiro, solo puedo decir que las cosas saldrán bien cuando llegue el momento. Fu Xuanni negó con la cabeza. Se obligó a no pensar en esas cosas, porque cuanto más pensaba en ellas, más ansiosa se ponía. A veces, cuanto más ansioso estaba uno, era menos probable que se diera cuenta de algo. Al final, todavía tenía que calmar su corazón, de lo contrario no obtendría nada. Fu Xuanni continuó cultivándose. Ahora, se podría considerar que no tiene otras distracciones en su corazón y ya no piensa en esas cosas triviales. Ella comenzó a sumergirse en la cultivación. Ella inmediatamente se recluyó. 495 más de 5 millones de años. ¿He tomado el camino equivocado? 1. En el mundo real, Bai Yi no siempre estaba inactivo.
Además de observar ocasionalmente la actuación de los tres títeres en el simulador de cultivo, pasó la mayor parte de su tiempo ayudando a Shuziwa a cultivarse. Así es, a los ojos de Shuziwa, él era como un discípulo, a pesar de que su fuerza actual era mucho más fuerte que la de su maestro. Pero de nombre de hecho eran un maestro y discípulo, incluso si fuera en el simulador. Sin embargo, dado que Shuziwa ya había llegado al mundo real, este nombre también podría usarse en el mundo real. Pero ahora, él, como discípulo, estaba enseñando y ayudando a un maestro en el cultivo inmortal. Parecía que la relación entre los dos se había invertido. No se pudo evitar. Había que revertirlo. Después de todo, la diferencia de fuerza entre los dos bandos era demasiado grande. Shuziwa no tenía forma de darle a Bai Yi, su discípulo, ningún consejo sobre la cultivación. Sin embargo, lo contrario fue diferente. Solo unas pocas palabras de Bai Yi fueron suficientes para iluminar a su maestro en el camino de la cultivación. Unas pocas palabras podrían ahorrarle miles de años de desvíos. Además de darle a Shuziwa algunos consejos necesarios, Bai Yi también la ayudaría personalmente con su cultivación. Esta ayuda permitiría que su cultivo progrese rápidamente. Por supuesto, esto no significaba que Bai Yi hubiera iluminado a Shuziwa sobre su cultivo. Sin embargo, no era imposible utilizar la palabra iluminación para describirla. Anuncios de Put Future. De todos modos, eso era más o menos lo que significaba. Bai Yi había elegido especialmente una técnica de cultivo muy especial para ayudar a Shuziwa en su cultivo. Esta era una técnica de cultivo que solo podían utilizar dos personas trabajando juntas. También fue debido a esta técnica de cultivo que el nivel de cultivo de Shuziwa había mejorado extremadamente rápidamente a lo largo de los años. XT. Ella ya estaba en el octavo nivel de la etapa Golden Core. No le había tomado muchos años llegar a este reino desde el sexto nivel de la etapa Núcleo Dorado. De hecho, ni siquiera habían pasado más de 3 años. A partir de esto, se pudo ver que Shuziwa estaba demasiado débil. Sin embargo, tal velocidad de avance no fue nada para las herramientas humanas del simulador de cultivo inmortal. Después de todo, cada vez que regresaran al mundo real después de la simulación de cultivo inmortal, recibirían una recompensa de asentamiento y atravesarían instantáneamente varios reinos de cultivo. Sin embargo, tal velocidad de avance fue absolutamente un desafío al cielo para otros cultivadores inmortales en el mundo del cultivo inmortal en el mundo real. Incluso para los dragones y fénix entre la gente en el mundo de cultivo inmortal, los orgullosos hijos e hijas del cielo no tenían una velocidad de avance tan exagerada. Se podría decir que la ventaja de Shuziwa es excepcional. Después de todo, nadie estaba calificado para recibir enseñanza de una existencia aterradora en el reino Mahayana en todos los aspectos. Uf. Shuziwa sintió que los últimos años habían sido como un sueño para ella. Nunca se había dado cuenta de que la cultivación podría ser tan simple. Ni siquiera necesitaba entrenar duro ni meditar todos los días. Luego, en menos de 3 años, podría llegar al octavo nivel de la etapa Golden Core. Anuncios de Put Future. Además, Shuziwa podía sentir que el poder espiritual de su cuerpo había alcanzado un punto crítico. Esto también significaba que estaba muy cerca del 9º nivel de la etapa Golden Core. Su buen discípulo, Bai Yi, no solo la enseñó día y noche, sino que también le dio una gran cantidad de recursos de cultivo. Esos recursos de cultivo de los que nunca antes había oído hablar, pero que obviamente eran de muy alta gama. Todos fueron arrojados hacia ella. En tales circunstancias, se estimó que dentro de unos años, ella sería aplastada en el reino de cultivo del alma naciente. De hecho, puede que no tardemos ni medio año en terminarlo. Así es, fue así de exagerado. En menos de medio mes, Shuziwa comenzó a avanzar en su cultivo en el mundo real. Ella no hizo ningún preparativo antes de su avance. No necesitaba hacerlo porque Bai Yi estaría allí para protegerla durante el proceso. Con un aterrador dios del escenario Mahayana para protegerla, ¿qué otros preparativos necesitaba hacer? No necesitaba hacer ningún preparativo. Solo tenía que acostarse y esperar el avance. Fue así de fácil y simple. Llegó al 9º nivel de la etapa Golden Core. Shuziwa, que había llegado al 9º nivel Golden Core, estaba extremadamente feliz. Si hubiera seguido su velocidad de cultivo normal, habría necesitado al menos 700 u 800 años para llegar a este reino de cultivo. Además, esta era solo la velocidad normal de avance. Si hubiera un cuello de botella en el proceso de cultivo, podría llevar hasta 1000 años. Pero ahora, había reducido el tiempo de cientos a miles de años a unos 7 u 8 años. Esto era algo que nunca se habría atrevido a imaginar en el pasado. Incluso en sus sueños era imposible. Discípulo.
He logrado abrirme paso. Xu Ziwa estaba tan feliz como un niño. Para celebrar su avance, incluso se sirvió una jarra de vino espirituoso. Todo su cuerpo exudaba una leve fragancia a vino y parecía estar borracha. La velocidad de su avance es todavía demasiado lenta. Bai Yi sacudió la cabeza y dijo impotente. Tu cultivo actual todavía es demasiado bajo. Cuando llegues a la etapa del alma naciente, hay algunas cosas que puedo darte. 496 más de 5 millones de años. ¿He tomado el camino equivocado? 2. XT. Cuando llegue ese momento, la velocidad de tu avance no será más lenta que ahora, incluso si para entonces ya eres un cultivador inmortal en la etapa del alma naciente. Pero es solo en la etapa Golden Core Innascent Soul. Puedo ayudarte a acelerar tu avance, pero después de que alcances la etapa de formación del alma, no podré darte mucha ayuda. A Xu Ziwa realmente no le importaba esto. El cultivo en la etapa del alma naciente ya es suficiente. ¿Cuántas personas en todo el mundo del cultivo tienen cultivo en la etapa del alma naciente? En todo el mundo de los cultivadores, me temo que hay menos de 500 personas en la etapa del alma naciente, ¿verdad? Eso era cierto. En el mundo del cultivo inmortal, los cultivadores inmortales poderosos todavía eran muy raros. No había muchos cultivadores inmortales en la etapa del núcleo dorado, y los cultivadores inmortales en la etapa del alma naciente eran tan raros como los pandas gigantes en la Tierra, o incluso más raros que los pandas gigantes en la Tierra. Cuando el cultivo de uno alcanza el nivel de la etapa del alma naciente, básicamente nadie en el mundo del cultivo podría lastimarlos. Incluso si no pudiera derrotar a un enemigo más poderoso, aún podría huir. Por supuesto, en circunstancias normales, no existe la derrota. Esto se debió a que Bai Yi le había dado una gran cantidad de cartas de triunfo. Muchas de estas cartas de triunfo podrían incluso permitirle desafiar a las de un nivel superior. Algunas de las cartas de triunfo podrían usarse incluso con su cultivo en la etapa Golden Core. El poder de esta carta de triunfo era muy fuerte. Fue suficiente para ella matar una etapa de alma naciente de 10º nivel. Por lo tanto, en circunstancias normales, no existe la derrota. La única excepción era si se encontraban con una figura poderosa en la etapa de formación del alma. Sin embargo, en el mundo del cultivo inmortal, las figuras poderosas de la etapa de formación del alma eran incluso más raras que las figuras poderosas de la etapa de alma naciente. Puede que ni siquiera haya 10 cultivadores de formación del alma en todo el mundo de cultivadores. Anuncios de Put Future. Además, incluso si se encontrara con un cultivador en la etapa de formación del alma, aún podría huir si no pudiera derrotarlos. Entre las cartas de triunfo que le había dado Bai Yi, también había muchas que podía usar para escapar. Corre si no puedes ganar. Aún así fue muy fácil. El tiempo empezó a pasar año tras año. Las 3 herramientas humanas todavía estaban en el simulador de cultivo inmortal y habían pasado 10 años en el mundo real. ¿Sí? Ya habían pasado 100 años en el mundo real. El tiempo en Immortal Cultivation Simulator sería aún más exagerado. Originalmente, Chen Qianxue y los demás no habrían podido vivir tanto tiempo en el simulador. Aunque su propio cultivo estaba en el 10º nivel de la etapa Mahayana, ya les resultaba muy difícil vivir millones de años. Pero ahora, en realidad habían vivido durante más de 5 millones de años en el simulador de cultivo inmortal. La única posibilidad era que estuvieran usando alguna técnica secreta para extender su vida útil en el simulador. Si estuviera en otra etapa de cultivo, sería inútil que usaran algunas técnicas secretas para prolongar su vida si su base de cultivo estuviera estancada. Incluso si pudiera permitirte vivir decenas de millones de años, no serviría de nada, porque tu etapa seguía siendo la misma. Sin embargo, los 3 estaban en el 10º nivel de la etapa Mahayana. Mientras diera un paso adelante, podría trascender la tribulación y ascender. En tales circunstancias, ¿cómo podrían perder una oportunidad tan grande? Después de todo, no podían garantizar que no pudieran llegar a esta etapa la próxima vez que simularan el cultivo. Por lo tanto, no se podía desaprovechar esa oportunidad. Para aprovechar esta oportunidad, tuvieron que utilizar algunos medios especiales para prolongar su vida. Anuncios de Put Future. Afortunadamente, habían simulado el cultivo inmortal tantas veces que, naturalmente, sabían cómo extender su esperanza de vida, y había más de una manera. Aunque no pudieron alcanzar el nivel de inmortalidad, aún podrían sobrevivir durante decenas de millones de años. Sin embargo, el precio de este método era particularmente alto. Sin embargo, en este punto, era inútil decir cuál era el precio. En los últimos 10 años, Xu Ziwa había pasado del núcleo dorado a la etapa del alma naciente. ¿Sí?
Incluso ella misma sintió que esto era demasiado exagerado. Incluso sintió que cada vez que se abría paso, aunque lo lograba, su etapa de cultivo era particularmente inestable. Sin embargo, esta etapa de cultivo inestable no duró demasiado. Su buena discípula había confiado en una gran cantidad de tesoros naturales para estabilizar su cultivo inestable. En el corto lapso de 10 años, Shuziwa sintió que todos los tesoros que Baiji le había arrojado eran suficientes para comprar algunas dinastías. No fue una exageración en absoluto, porque era la verdad. Para poder llegar a una etapa de cultivo tan poderosa en tan poco tiempo, ella debe ser única, ¿verdad? Shuziwa incluso estaba pensando en esto, pero cuando vio a Baiji frente a ella, cambió de opinión. Se dio cuenta de que la velocidad de avance de su discípulo era incluso más ridícula que la suya. Está bien. En comparación con esta discípula extremadamente desafiante y escandalosa, su propia velocidad de avance en realidad parecía un poco normal. En el simulador de cultivo inmortal. Lógicamente hablando, a Chen Qianxue le resultó imposible sobrevivir en el simulador durante tanto tiempo. Su cultivo estaba casi estancado. 497 más de 5 millones de años. ¿He tomado el camino equivocado? 3. Si fuera en cualquier otro momento, ya se habría suicidado y terminado su vida de cultivo simulada. Sin embargo, esta vez fue muy especial. Era diferente al pasado. Trascendiendo la tribulación y ascendente. En estos miserables millones de años, estas palabras casi se habían convertido en una obsesión. Sin embargo, no era particularmente apropiado llamarlo obsesión, porque Chen Qianxue tenía muy claro que ahora no tenía ningún demonio mental. Más que llamarlo una obsesión, era más bien un sueño que tenía que perseguir a toda costa. Ahora que este sueño estaba tan cerca de estar a su alcance, ¿cómo podría dejarlo ir? También fue por esta razón que Chen Qianxue había usado algunas técnicas secretas especiales para luchar mientras estaba a las puertas de la muerte en el mundo simulado del cultivo inmortal. Así fue como pudo vivir durante tanto tiempo. Ya han pasado algunos millones de años. No me digas que todavía no he obtenido ninguna información. Puedo sentir que la fuerza de mi base de cultivo ya ha alcanzado su punto máximo. No puedo ir más lejos. Esta mejora adicional no se debe a que esté limitado por mi talento, sino a que estoy limitado por mi falta de iluminación. Chen Qianxue frunció el ceño. No había estado recluida durante los últimos millones de años. La mitad de su tiempo la había pasado en el mundo del cultivo inmortal. XT. Sintió que viajar por el mundo de la cultivación durante un período de tiempo podría ser útil para su iluminación. Durante este período de tiempo, ella había sido testigo del ascenso y caída del mundo del cultivo. Incluso había visto con sus propios ojos que el mundo del cultivo inmortal había experimentado un período de agotamiento de la energía espiritual. Durante ese período de agotamiento de la energía espiritual, el mundo de cultivo inmortal ya no podía dar a luz a potencias en la etapa del alma naciente. Incluso las potencias del escenario Golden Core eran muy raras. Se podría decir que ese período de tiempo es la era oscura del mundo del cultivo inmortal. Afortunadamente, después de 1.000.000 de años, esta era oscura finalmente terminó. Anuncios de Put Future. Por supuesto, una de las razones de esto fue que Chen Qianxue estaba ayudando al mundo del cultivo a superar este desastre antes. Si ella no hubiera ayudado, probablemente habrían pasado cientos de miles de años antes de que hubiera pasado la Edad Oscura. También fue por ese incidente que se convirtieron en figuras legendarias en todo el mundo del cultivo. La razón por la que dijo ellos fue porque Chen Qianxue no fue el único que ayudó. Chen Qianxue también había llamado a Qin Jiao y Fu Xuanli para ayudar a resolver la crisis. Aunque esa crisis no tuvo un impacto particularmente grande en ellos, tuvo un impacto enorme en todo el mundo del cultivo. Aunque sabía que este era el mundo del cultivo inmortal en el simulador, aún así ayudó. Sin embargo, cuando salvaron el mundo del cultivo, no pareció servirles de nada más que aumentar un poco su reputación. El Dao celestial de este mundo no les dio ninguna recompensa. Era como una recompensa al mérito celestial en algunos mitos y leyendas. Ella nunca lo había visto antes. Además, con el paso del tiempo, esas supuestas reputaciones también se desvanecerían en las nubes de la historia. Después de unos años, nadie los recordaría. Por supuesto, Chen Qianxue todavía tenía la mente muy abierta sobre esas cosas. Después de todo, había vivido tanto tiempo. En este día, Chen Qianxue decidió reunirse con Qin Jiao y Fu Xuanli. Los tres se habían encontrado innumerables veces en los últimos millones de años. El propósito de su reunión era muy simple. Fue para intercambiar sus ideas.
Después de tantos años de interacción, habían ganado un poco, pero no mucho. Anuncios de Put Future. Sin embargo, incluso si fue solo una pequeña ganancia, fue suficiente para entusiasmarlos a los tres. Como mínimo, los tres pudieron ver un rayo de esperanza. No fue hasta el punto de que no vería ninguna oportunidad. Nos encontremos de nuevo. El rostro de Fu Xuanni no cambió mucho desde el principio. Miró a Qin Jiao y Chen Qianxue frente a ella, sonrió y dijo: la última vez que nos vimos fue hace 110.000 años, ¿verdad? Para ser honesto, no lo recuerdo muy claramente. Después de todo, he vivido tanto tiempo que he perdido la noción del tiempo. De hecho, fue hace 110.000 años, dijo Qin Jiao. Nos conocimos una vez y tuvimos un intercambio, han pasado 110.000 años, ¿han adquirido alguna idea? Chen Qianxue negó con la cabeza. Como siempre, no gané mucho. Para ser honesto, la técnica secreta que controlo no puede durar mucho más. Podría morir de vejez dentro de otro 1.000.000 de años. Si no asciendo en este 1.000.000 de años, probablemente terminaré con esta vida de cultivo simulada. ¿Cómo debería decirlo? Todavía no estoy un poco dispuesto. Así es, soy igual que tú. Solo me quedan 1.000.000 de años. Qin Jiao suspiró y luego un estallido de ira surgió de la nada y murmuró: ¿estás seguro de que realmente puedes cruzar la tribulación y ascender? ¿No me digas que el simulador está jugando con nosotros? Los labios de las dos mujeres se torcieron. ¿Qué tipo de gran existencia es el simulador de cultivo inmortal? ¿Cómo podría una existencia así jugar con nosotros? Por ejemplo, ¿te interesaría jugar con 3 hormiguitas? Un Qin Jiao estaba a punto de decir que estaba bastante interesada en jugar con hormigas. Ella era la mejor en eso. Sin embargo, después de pensarlo, no me pareció apropiado decirlo en voz alta. No parecía adecuado para la ocasión. Creo que los tres hemos tenido algún tipo de malentendido. En ese momento, Chen Qianxue volvió a hablar. ¿Existe la posibilidad de que el camino que tomamos durante los últimos millones de años fuera incorrecto? Quizás trascender la tribulación y ascender no es lo que imaginamos, ni lo que hemos explorado. Después de todo, nosotros tres no tenemos ninguna experiencia en ascendente y no hemos encontrado ningún documento relevante. Hemos estado explorando todo esto lentamente. Es normal cometer un error. 498 Los años de juventud del desarrollador, el simulador de cultivo inmortal está a su servicio, fin del libro 1. Esta vez, los tres se encontraron como de costumbre. Intercambiaron algunos de sus conocimientos y opiniones sobre cómo cruzar las tribulaciones y el ascendente. En cuanto a si su comprensión y conocimiento eran útiles o no, aún tenían que probarlo. Chen Qianxue pensó que el camino que habían tomado antes parecía estar equivocado y quería encontrar un camino real. No era extraño para ella tener esos pensamientos, porque caminaban sobre piedras para cruzar el río, por lo que era normal que tomaran el camino equivocado. Vale la pena mencionar que ni Fu Xuanni ni Qin Jiao se opusieron a su idea. Debido a que habían estado estancados durante tantos años, todos sintieron que habían tomado el camino equivocado. Era solo que ella no lo había dicho antes y ahora Chen Qianxue lo había dicho. Ahora, se les planteó otro problema. Puesto que habían tomado el camino equivocado, ¿cómo podían estar seguros de que el nuevo camino que iban a tomar en el futuro era el correcto? Si volvieran a tomar el camino equivocado en el nuevo camino, habrían perdido quién sabe cuántos años de tiempo, ¿verdad? Como mínimo, se necesitarían cientos de miles de años y, en el peor de los casos, hasta 1.000.000 de años. No tuvieron tanto tiempo para esperar. Anuncios de Put Future. Sin embargo, era obvio que no había otra manera. Solo podían hacer lo mejor que podían y usar su propia imaginación. El tiempo volvió a pasar rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado cientos de miles de años. En los últimos cientos de miles de años, las 3 herramientas humanas estaban todas en el simulador de cultivo inmortal, tratando de tomar caminos diferentes. Sin embargo, sin excepción, ninguno de los caminos pareció funcionar. Esto inevitablemente los deprimió un poco. Después de todo, no fue fácil tener la oportunidad de cruzar la tribulación y ascender, incluso si esta oportunidad fuera solo en el simulador de cultivo inmortal. Sin embargo, todavía querían apoderarse de él. Desafortunadamente, no tuvieron forma de aprovechar esta oportunidad. Este fue el punto más fatal. No pasó mucho tiempo antes de que los tres volvieran a encontrarse. Naturalmente, estaban discutiendo cómo hacer esto. Fue una pena que hubieran discutido durante varios años sin ninguna pista. Hasta que Qin Jiao de repente suspiró y dijo impotente. Parece que los tres no tenemos ninguna forma de avanzar en el camino del cultivo inmortal.
Si tan solo nosotros tres pudiéramos combinar nuestros poderes. Después de todo, cada uno de nosotros ya ha alcanzado un límite que rivaliza con el sistema de cultivo de este mundo. No podemos avanzar más. Solo necesitamos crecer un poquito, aunque sea solo un poquito de fuerza. Es suficiente para superar este cuello de botella y ascender a las filas legendarias de los inmortales. Sin embargo, es solo un poco de poder y no podemos aumentarlo. Anuncios de Put Future. ¿Qué? Mientras se quejaba, Qin Jiao se dio cuenta de que la atmósfera no era la adecuada. Miró sin comprender a Fu Xuanmi y Chen Qianxue frente a ella y se dio cuenta de que ambos la estaban mirando. Qin Jiao no sabía cómo reaccionar. Se rascó la cabeza confundida y preguntó, ¿por qué me miran ustedes dos? ¿Por qué no me cuentas tu opinión? ¿No tenemos que intercambiar ideas? Si no os comunicáis, ¿cómo podemos ganar algo? ¿Será que este intercambio ha terminado? No hay necesidad. Ya no hay necesidad de comunicarse, dijo Chen Qianxue. ¿Ah? ¿Has decidido renunciar a esta simulación de cultivo? Preguntó Qin Jiao, sorprendido. ¿No quieres ascender en el simulador de cultivo? No esperaba que fueras el primero en darse por vencido. No dije que me iba a rendir. No pareces entender lo que quiero decir. Creo que Fu Xuanmi debería haber entendido lo que quiero decir. Chen Qianxue negó con la cabeza y dijo, si eso es lo que piensas, respondió Fu Xuanmi. Tenemos la misma idea. Qin Jiao dijo, ¿de qué están hablando? ¿No crees que lo que acabas de decir tiene un poco de sentido? Preguntó Fu Xuanmi. Si los tres nos separamos y luchamos solos, es posible que nunca podamos romper ese grillete en toda nuestra vida. Aunque los grilletes están tan cerca de nosotros y el cuello de botella es tan débil, no podemos superarlo por nosotros mismos. En este momento, es posible que necesitemos unirnos. Me he estado preguntando por qué nosotros tres nos sentiríamos atraídos por el simulador de cultivo. Quizás esa sea la razón. Qin Jiao estaba confundido. ¿Acabo de decir algo? ¿Dije algo constructivo hace un momento? ¿Por qué tanto Fu Xuanmi como Chen Qianxue parecían haberse dado cuenta de repente? Qin Jiao estaba estupefacto. Chen Qianxue dijo, ¿crees que nosotros tres podemos trabajar juntos para crear una técnica de cultivo que nos pertenezca solo a nosotros tres? Esta técnica solo puede activarse cuando los tres trabajamos juntos. A través de esta técnica de cultivo especial que creamos nosotros mismos, los tres podemos combinar nuestras fuerzas y romper este grillete por la fuerza. 499 Los años de juventud del desarrollador, el simulador de cultivo inmortal está a su servicio, fin del libro 2. Traductor. Traducción en Endless Fantasy. Esta vez, Qin Jiao entendió y quedó estupefacto. Hice esta sugerencia. ¿Por qué no tengo ninguna impresión de ello? Olvídalo, no me importa esto. ¿Pero esto realmente funcionaría? ¿No es demasiado difícil usar esta técnica de cultivo para intentar trascender la tribulación y ascender? No importa lo difícil que sea, tenemos que crear este método de cultivo, porque este es el último camino que se nos ocurre, el tiempo se acaba, así que tenemos que pensar en el segundo camino, dijo Chen Qianxue. Solo nos quedan unos cientos de miles de años de vida, coincidió Fu Xuanmi. Es demasiado corto. Solo podemos correr el riesgo. Ya que vamos a crear tal técnica, el objetivo principal de esta técnica es combinarnos a los tres en uno. Pero no se trata de unidad física, sino de unidad de fuerza. Puede lograr el efecto de que 1 más 1 más 1 sea mayor que 3. Después de una breve discusión, los tres decidieron hacer todo lo posible por este camino. En el simulador de cultivo inmortal, las tres herramientas, han pasado 6,1 millones de años. Decidieron crear una técnica de cultivo que les pertenece solo a ellos tres. La dificultad de crear esta técnica no tiene precedentes. Pasaron decenas de miles de años y solo lograron crear uno simple. Han vuelto a pasar 6,3 millones de años. Han pasado 200.000 años completos. Cuando solo quedan 200.000 años en mi vida, esta es una técnica de cultivo muy especial y de alto nivel, y ellos la crearon. Los tres comenzaron a usar esta técnica para reunir sus poderes en uno. Lo que los sorprendió fue que la fusión fue muy fluida. Es tan suave que no pueden creerlo. Cuando se dieron cuenta de que este camino podría funcionar, las tres personas en la simulación se emocionaron mucho. Sin embargo, no sabían que había otra persona que también estaba muy feliz. La persona que estaba feliz fuera del simulador era obviamente Bai Yi. Bai Yi era el único que sabía lo que estaba pasando dentro del simulador de cultivo. Anuncios de Put Future. Cada movimiento de las tres herramientas humanas en el simulador estaba bajo su vigilancia.
También fue por esto que Bai Yi estaba muy feliz y aliviado. Había pensado que la simulación de cultivo de las 3 herramientas humanas básicamente terminaría en un fracaso. No esperaba que en este momento crítico le dieran una sorpresa tan grande. Estas 3 herramientas humanas realmente habían pensado en tal método y luego usaron un método especial para tratar de romper la barrera entre mortales e inmortales. Si los 3 pudieran tener éxito en el simulador, ¿no significaba eso que podrían cruzar la tribulación y ascender en el simulador? Luego, volvió a la pregunta más primitiva. Si ascendieran en el simulador, vivirían tanto como los cielos y la tierra. Entonces, ¿cuántos años les tomaría terminar su cultivo simulado? Está bien. De hecho, esto no fue un gran problema. Después de todo, era imposible para los 3 olvidar el mundo real. A sus ojos, el mundo de cultivo inmortal simulado en el simulador de cultivo inmortal era un mundo relativamente irreal. El propósito de su simulación de cultivo inmortal en el simulador era solo hacerse más poderosos en la realidad. Si eligieran no regresar a la realidad, entonces sus verdaderos seres. ¿Cómo podría volverse más poderoso? ¿Cómo podría cobrar en realidad las cosas que obtuvo del simulador? Bai Yi no estaba particularmente preocupado por eso. Entonces, Bai Yi ya lo había pensado detenidamente. Anuncios de Put Future. Durante este periodo de tiempo, su maestro, Shu Ziwa, tuvo otro gran avance en su nivel de cultivo. Había atravesado el 5.º nivel de la etapa del alma naciente. Una base de cultivo así en el mundo real definitivamente se consideraba extremadamente poderosa. En la gran dinastía Ian, este nivel de cultivo ya podría clasificarse entre los 10 primeros. Por supuesto, las 3 herramientas humanas y Bai Yi tuvieron que ser excluidos de este ranking. Si no nos deshacemos de estas 4 personas, con una etapa de alma naciente, no había manera de que Shu Ziwa pudiera entrar entre los 10 primeros. Debido a la existencia de esas 4 personas, los 4 primeros de los 10 primeros ya habían sido reservados. Si se agregaran los 4, ¿no sería eso intimidación? En resumen, ya fueran los eventos en el simulador o en la realidad, Bai Yi estaba muy satisfecho. Todo iba en buena dirección. Ahora, dependía de las 3 herramientas humanas ver si podían lograr algún logro en los últimos 200.000 años. De hecho, si no había logros, a Bai Yi no le importaba. A lo sumo, tendría que esperar una vez más. Con su cultivo actual, esperar otros 10 años, o incluso unos cientos o miles de años, no sería un gran problema. Incluso podría esperar unos cientos de miles de años. Tenía el simulador de cultivo inmortal, por lo que no entró en pánico en absoluto. XT. En realidad, el tiempo pasó día a día. En el simulador, el tiempo pasaría más de 1000 años. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado otros 100.000 años en el simulador. Las 3 herramientas humanas utilizaron una técnica de cultivo especial que habían creado. 500 los años más jóvenes del desarrollador, el simulador de cultivo inmortal está a su servicio. Fin del libro 3. La fuerza de todos aumentaba constantemente y la fuerza de las 3 personas se fusionaba constantemente. Era como si se estuviera gestando una existencia aterradora. Los 3 ya se habían cultivado juntos durante 100.000 años. Esta vez había permitido que su entendimiento tácito alcanzara su punto máximo. XT. Se podría decir que los 3 tenían la misma opinión. En esta situación, quedaron atónitos al ver que su cultivo era aún más fluido. Además, también habían adquirido algunos conocimientos que les pertenecían. ¿Sí? En los últimos millones de años, no tenían ni una sola comprensión. Ahora tenían uno. Además, este tipo de iluminación ocurría una vez cada pocos miles de años, lo que hacía que su fuerza se disparara locamente. Ya habían tocado vagamente un ámbito especial. Habían pasado otros 90.000 años. Cuando a los 3 solo les quedaban menos de 10.000 años de vida, quedaron atónitos. Tuvieron una oportunidad. Esta fue una oportunidad única cada 1000 años. En el mundo de cultivo inmortal simulado por el mundo de cultivo inmortal, todo el mundo de cultivo inmortal estaba cubierto de nubes oscuras. Cientos de millones de seres vivos sintieron que algo andaba mal hoy y la mayoría de ellos miraron hacia el cielo oscuro. Anuncios de Put Future. Los ojos de algunos de los cultivadores inmortales más poderosos se llenaron de miedo, porque podían sentir la interminable amenaza de muerte de las nubes oscuras en el cielo. Como resultado, en este día, casi todos los cultivadores inmortales no se atrevieron a volar por el aire. Excepto 3 personas. Qin Jiao. Chen Qianxue. Fu Xuanyi. Los 3 no tenían miedo del aterrador fenómeno en el cielo porque fue causado por ellos. ¿Sí? Los 3 habían usado todo su poder para atraer la aterradora tribulación del rayo desde el cielo.
En el mundo real, Bailey también había renunciado a todo lo que tenía a mano. Estaba completamente concentrado en las 3 herramientas humanas, observando sus tribulaciones en el simulador. No esperaba que las 3 herramientas humanas pudieran trascender la tribulación en el simulador. No estaba muy feliz. En cambio, estaba más nervioso. Esto se debió a que sabía que la tribulación era solo el comienzo. Anuncios de Put Future. ¿Podrán pasar con éxito la tribulación? Todavía no podía estar seguro. De repente, el simulador de cultivo inmortal en la mente de Bailey estaba reaccionando de manera extraña. Este tipo de reacción inusual nunca antes había ocurrido. También fue por esto que Bailey inmediatamente dirigió su atención al simulador de cultivo inmortal. Entonces, línea tras línea de texto apareció en su mente. Ha invitado a Qin Jiao, Chen Qianxue y Fu Xuanmi como candidatos para la simulación. Han trascendido con éxito la tribulación y ascendido en el mundo de cultivo inmortal simulado del simulador de cultivo inmortal. Has obtenido una recompensa de base de cultivo masiva. Inmediatamente pasarás a las filas de los inmortales y te convertirás en un verdadero inmortal en este mundo. Todo el acceso al simulador de cultivo inmortal ahora está disponible para usted. Cuando asciendas, puedes traer de 1 a 5 seguidores contigo. Sus 3 cultivadores inmortales simulados han terminado con sus vidas inmortales simuladas. También recibirán la recompensa de cultivación por trascender la tribulación y ascendente. Tenga en cuenta que el desarrollador del simulador de cultivo le ha dejado un mensaje. Continúe trabajando duro en el nivel superior del mundo inmortal. Recuerde no abandonar ninguna herramienta humana, por Bailey. Hola, pionero. Eres el desarrollador de este simulador y estás en tu juventud. El simulador de cultivo inmortal está a su servicio. El final del libro.